con la gente que me gusta. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Paso Fino TV presenta a Ricardo Arango en Charlas de Caballos. ¿Qué tal, amigos de Paso Fino TV? En Charlas de Caballos hoy hemos venido hasta la vereda La Palma, en el municipio del Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, a encontrarme con un verdadero trotamundos, un hombre que ha montado en Colombia, que estuvo en Venezuela, que ha estado en Curazao, que estuvo por muchísimos años radicado en los Estados Unidos y que ha regresado a Colombia. John Jairo Galvis, un hombre del caballo, un gran arreglador de caballos, un gran caballista, un hombre que tiene un don de gentes especial, un trato realmente digno de admirar, y un hombre que sabe de caballos y que ha venido por acá a este lindísimo lugar, en uno que yo diría es de los más bonitos municipios con que cuenta Colombia, que es este Carmen de Viboral, y por aquí en esta vereda está don John Jairo trasegando con sus caballos. John Jairo, gracias por aceptar esta invitación de Charlas de Caballos. Estar con usted es un verdadero gusto. Ricardo, no, muchas gracias, el gusto es para mí. Gracias por venir de aquí a visitar a mi casa. Como usted dice, pues estamos aquí en la vereda La Palma, en el Carmen de Viboral. La finca se llama JG Paso Fino. Y no, un gusto tenerlo por aquí. Muy americano el nombre, ¿no? No se le quedó. Sí. uno veía que se llamara Villamónica o algo, un nombre más paisa, pero se llama JG Paso Fino, un nombre muy americano. Sí, Ricardo, fue que en Estados Unidos comenzamos un proyecto con caballos trotones, ¿sí? Entonces, pues, nunca quise que me estigmatizaran únicamente con diagonales. Entonces, allá tomamos el nombre de las Jotas Paso Fino. Sí. Entonces, las Jotas Paso Fino, pues, hizo su trabajo allá, hicimos cosas muy bonitas. Y ahorita, pues, de regreso acá, el objetivo, pues, mío es enfocarme al Paso Fino a partir de 2 yeguas que, gracias a Dios, pues, han llegado a nuestras manos. Y entonces, pues, como mi nombre es John Jairo Galvis, JG Paso Fino, el proyecto mío es de Paso Fino en este momento, Ricardo. Bueno, John, cuénteme, a ver, ¿y usted nació dónde, hombre? Yo nací en Aguadas Caldas, hace 49 años, sí, pero viviendo toda la vida en Medellín, hasta que pues cursamos estudios y... A ver, lo llevaron niño de Aguadas a Medellín, ¿no? Sí, yo no me acuerdo nunca de haber vivido en Aguadas. Sí. En Aguadas nací, yo creo que por allá a los 2 años ya estábamos viviendo en Medellín. Entonces estudió en Medellín. Estudié en Medellín, hice primaria, bachillerato y bueno. ¿Y su papá era un hombre dedicado a los caballos? Mi papá Ricardo es un hombre muy conocido en Caldas, Risaralda y Quindío. Mi papá es un hombre de 74 años que todavía monta caballos, es de esa época de los montadores del 70, de la vieja Margarita, donde don Fabio, de todos ellos, y bueno, vivían en otro ambiente muy folclórico, diferente al de nosotros. Claro, claro. Bueno, John, entonces se va a Medellín, cursa sus estudios, y mientras cursaba esos estudios, ¿por ahí se daba sus palomitas en los caballos o estaba muy alejado de los caballos? No, obviamente, claro, una familia de caballistas.
¿Su papá trabajaba dónde en ese momento? Mi papá trabajó con don Fabio por varias temporadas. ¿Sí? En la Margarita, en el barrio Caribe. En el barrio Caribe, sí. Allá en el barrio Caribe, por donde está Coca-Cola, bueno, lo que todos, pues, mucha gente, pues, conoció, ¿cierto? Entonces, también había gente muy importante en esos años, en Nuevo Mundo. En Nuevo Mundo trabajó mucho tiempo mi papá también con don Mauro Tamayo. Con Tamayo y Ramírez. Y don Tulio Ramírez, que todavía sigue al pie del cañón allá en Nuevo Mundo. Exactamente, sí. Entonces, pues de esa época, yo me acuerdo que tenía por ahí 7, 8 años y montábamos ahí, pues cuando se podía. Yo le hago énfasis en lo folclórico porque es que era un ambiente muy diferente al de ahora. Sí. Le faltaba, yo creo que le faltaba seriedad y le faltaba lo que ahorita se mira más como deporte. Entonces mi mamá cuidaba mucho de que yo no me fuera a meter al gremio. Porque por demás las mismas esposas de los patrones de mi papá le aconsejaban que no fuera a dejar meter nunca a los niños a ese medio. Pero pues usted sabe que lo que a uno le gusta, eso no se lo puede quitar nadie. No lo quita nadie. Sí, exactamente. Entonces, ya cuando terminé bachillerato, que vi pues como tan difícil y tan largo uno estudiar una carrera como zootecnia, veterinaria. Entonces, ¿te volabas por las tardes a ayudarle a tu papá ya o cómo era la historia? No, era más bien los fines de semana, no había forma como de uno volarse, sino era como los fines de semana, cuando había el chance de uno ir con mi papá un sábado a pasar la tarde allá a Nuevo Mundo, sí, o a otras partes, pues ahorita que se me olvidan el nombre de los criaderos. Entonces, allá se daban uno las palomitas y se sentía uno muy bien. En ese tiempo uno a los papás los veía como unos héroes montando caballos. Sí. Claro. Bueno, entonces usted termina su bachillerato y ya se para en las de atrás y dice, yo quiero, son los caballos. Exactamente, Ricardo. Sí. Y su mamá se le pusieron los pelos de punta, me imagino, ¿no? Qué pesar, me tocó por primera vez en la vida irme de la casa y no volverme a comunicar con ella porque a ella le pareció eso lo más horrible que que me podía pasar a mí como su hijo, ¿no? En el que esperaba pues otras cosas, otros empleos distintos. Para ella de pronto era muy indigno eso, ¿cierto? ¿Y para dónde arrancó? Y entonces me fui para donde nunca se me va a olvidar que llegué donde eso ya me fue marcando, para donde el criadero de los Urrea sucesores en Pereira. Ellos tenían el criadero en Armenia y en Pereira. Y entonces yo, pues a los pocos meses de estar con mi papá y por ahí con otro amigo que me ayudó bastante, pues llegamos allá donde los Urrea. Y ya imagínense, pues llegar uno ahí. ¿Llegaste de qué edad? ¿17, 18 años? No, yo llegué a los 20 años. A los 20 yo llegué años. A los 20 años allá donde... Bueno, ¿y llegaste a empezar cómo? ¿A empezar de abajo o de una vez te dieron buenitas para montar? Mi papá tenía un palafrenero, que hoy por hoy es un chalán muy reconocido en Colombia, Orlando Álvarez. Claro. Entonces... Arepa. Ñoño. Ah, Ñoño, hombre, un personaje, la rechipuntudo. Sí, la rechipuntudo Ñoño. No, hombre, un personaje. Ñoño era palafrenero de mi papá y una persona pues ya muy adelantada en los caballos, yo no. Entonces llegué y me encontré con él y me dijo, hermano, ¿por qué no nos abrimos a trabajar? Y le dije, listo. Y entonces cogimos en una moto y nos chilingueamos un cabezal y 2 frenos y nos agarramos a montar por todas partes, entre esas allá donde los Urrea. Gran chalancho, Ñoño. Yo he tenido la oportunidad de que me manejara caballos en determinada época. Sí. Y le digo que lo hacía más por ir a pasear allá en la vía Alcalá, porque gozaba mucho, iba allá, me contaba 5 chistes, me metía 5 mentiras y me devolvía yo muy contento. Eso. Es un personaje, ¿no? Eso es un personaje muy folclórico. Es una institución, institución, sí. Valga enviarle el saludo a ese gran personaje. Él es de las él es quizá, digamos, la primera persona a la que tengo que agradecerle esa compañía que uno en ese momento pues necesita para coger impulso, ¿no? Recoger impulso. Bueno, entonces ahí está con Ñoño, van donde los Urrea, y cómo sigue, ahí se va hacia dónde o hacia, ¿cuál es su siguiente rumbo, John Jairo? A ver, ahí donde los Urrea, yo creo que fue un tiempo como de oro con ellos, porque ellos tenían en ese entonces
unas yeguas de hijas de Resorte Cuarto. Entonces Ñoño era el principal montador y yo le hacía la segunda, pero el principal o el segundo no sabía de qué quedaban en las ferias, siempre quedábamos campeón, campeón reservado, mejor lote de yeguas para cría, Claro, no, eso hacíamos. criadero así. importantísimo. Entonces, no, de ahí ya me fui a trabajar ya solo a Armenia con don Silvio Botero. Claro. Don Silvio Botero en Armenia, Calarcá. Bueno, ¿y qué yegua recuerda de esa época de los Urrea, y que le haya tocado a usted? De los Urrea, es que de los Urrea me tocó... ¿Ya la alegría estaba ahí? La alegría estaba ahí. La alegría la terminamos la alegría la terminamos de arrendar nosotros, ¿sí? La primera vez que la alegría ganó, pues la alegría, pues usted sabe, Ricardo, que fue una yegua en la época de los 80 muy importante Demasiado. a nivel nacional, porque eran en ese entonces la alegría y la guerrillera las dos yeguas más importantes, Sí, sí. ¿cierto? Entonces, a mí pues me tocó, la primera vez que la alegría ganó pues en mis manos, ya después la cogió Orlando y ya le hizo campeonatos. Recuerdo esa yegua. Bueno, y el primer animal que sacaste a la pista, ¿cuál fue? El primer animal que saqué a la pista fue un caballo capón de allá en Pereira. ¿De qué edad tenías? No, eso fue a los 20 años, eso fue a los 20 Sí. años cuando ya estaba trabajando por allá, que trabajábamos donde los Urrea, trabajamos en muchas ¿Y partes. la primera vez que ganaste fue con la alegría? No, la primera vez que yo salí a una pista, salí con ese caballo capón y mejor capón, esa fue la primera vez que salí. Usted arrancó con pie derecho, ganando, pues. Sí. Y después aprendiendo a trabajar en eso a super yeguas, pues ganábamos con todas, eso Con nunca... todas, claro, una época dorada del criadero de los- Nunca me acuerdo yo, Ricardo, de una yegua de esas haber quedado de tercera, eso eran primera y segunda, Sí. ¿cierto? Entonces, pues no sabíamos mucho, teníamos muchas ganas de trabajar, pero eran yeguas que le ayudaban mucho a uno. Además, no solamente las yeguas, a la otra cosa que yo siempre hago mucha relevancia en mi vida es no solamente al paso por el criadero de Ernesto Urrea, sino haber tenido la amistad de Alejandro Urrea, que es para mí un personaje de los que yo he tenido la ocasión de tratar, diría que de los que más sabe de caballos de paso fino. Sí. Sabe mucho, mucho. Y a él no le gusta que le digan que sabe, pero sabe bastante. Sabe bastante. Sí. Sí, señor, así es. Bueno, John Jairo, ¿y te quedas hasta cuánto tiempo ahí? Yo no recuerdo, Ricardo, son muchos años, no recuerdo cuánto tiempo, pero después de ahí, pues como te digo, salí para Armenia, ya a empezar a hacer por ahí pino solo. Pues siempre esto ha sido un poco difícil porque cuando uno empieza de muchacho hay chalanes muy reconocidos, Sí. entonces claro, le tocaba a uno trabajar, hacer las cosas lo mejor y en ese entonces pues los caballos pues ya los cogían otros, los que salían buenos de pista a uno le tocaba entregarlos, pero no importa, eso es parte del proceso, del aprendizaje que me tocó a mí, le toca a los muchachos ahora y siempre tendrá que ser así. ¿Y cuándo te vas de Colombia por primera vez? Yo arranco de Colombia por primera vez en el año 92, algo así. ¿Hacia dónde? Eso, me voy para Venezuela. Resulta que trabajamos en la Margarita del 8 con don Fabio aquí en Medellín. Y en ese entonces don Fabio estaba reuniendo todos los criaderos para llevárselos todo para Bogotá, cuando unificó todo en la Margarita en Bogotá. Entonces yo en vez de echar a Bogotá, para donde echaron todos, yo me fui para Venezuela y llegué a Caracas a trabajar con el señor Milton Morales. En el gran criadero, La en Encantada. el criadero La Encantada, sí. Claro, allá gran estuve creo que por algo más de un año, algo así, manejando caballos muy buenos porque allá no había regular, allá todo lo que había era muy bueno. Gran criadero. el de Un don criadero Milton Morales. impresionante, muy bueno. ¿Y solo con don Milton estuviste en Venezuela? Sí, únicamente. Bueno, y ahí, Únicamente con él. ¿a dónde regresas a Colombia? Ahí regreso a Colombia porque pues yo me había llevado, teníamos una niña pequeña, mi hija pues que ahora tiene 20 años, estaba pequeña, estaba recién nacida y allá pues el clima no se adaptó y entonces nos vinimos como a pasear aquí y nos quedamos. Sí. ¿Sí? ¿Y dónde estuviste en esa época? Cuando regresaste, ¿trabajabas dónde? Cuando regresé aquí a Colombia,
¿A dónde fue que llegué? ¿A Armenia o a...? Creo que llegué, sí. Llegué a trabajar a Chinchiná, a donde hay otro personaje que también tengo que recordar, que también fue para mí pues un gran impulsor, que fue don Clímaco Berrío. Ajá. Sí. Sí. Don Clímaco fue el que me llevó a mí a Venezuela, y cuando yo regresé de Venezuela, ahí mismo me contactó, y entonces me fui a trabajar a Chinchiná. Se me escapa el nombre del señor, pero en ese entonces había unas bestias pues bastante queridas. Él fue el creador de la yegua La Madonna, la yegua fina. Sí. Bueno, y antes de que nos vamos a su ida para los Estados Unidos, tuvo una ida por Curazao, ¿no? Ah, sí, tuve una ida por Curazao. Me fui para Curazao y fui pues para donde pues un gran caballista, un señor muy conocido. Me fui, estuve 15 días, no estuve más. No me gustó el ambiente, muy encerrado. Muy encerrado. Muy encerrado y pues cuando uno está como joven, con ganas de hacer cosas, no es propiamente pues Curazao muy rico pues para ir a pasear. Sí. Pero el mundo de los caballos es más reducido allá. Es muy reducido, entonces no fui capaz, entonces me regresé. Donde hay grandes aficionados, sin lugar a dudas, pero de verdad uno enseñado este universo del caballo que es acá irse a reducirse allá. Y entonces, ¿en qué año dice ya sí me voy para los Estados Unidos, que digamos que fue su gran expedición, la ida para los Estados Unidos? Sí, no, mira, yo para Estados Unidos, pues en ese intervalo de mi regreso de Venezuela, pasaron pues también cosas muy agradables. Antes de irme para Estados Unidos, pues regresé nuevamente a mi casa, donde los Urrea, a Pereira, y fue otro tiempo, otros animales. No recuerdo pues precisamente cuáles había. Estaba la Tocaflores, ¿cierto? Entonces apareció pues Gonzalo, que ha sido socio de ellos. Gonzalo Hoyos. Se quedó con la yegua y la juntó con otros animales. Me fui para Bogotá. Después de eso, pues de trabajar un tiempo con Gonzalo, irnos pues muy bien, muy agradable con él, con animales muy buenos, pues regresé nuevamente otra vez donde don Fabio, aquí a La Margarita. Ya don Fabio había regresado nuevamente a Medellín. Sí. De Jamundí. De Jamundí, ya había regresado para Medellín. También pues La Margarita se convirtió para muchos de nosotros en la segunda casa, era la otra casa. Era una escuela, una universidad, ni que era una escuela, una universidad. Hay algo que yo pues le digo así a los amigos en confianza: el que no pasó por la escuela de don Fabio en ese tiempo le hizo falta algo. Sí. Eso era muy maravilloso, de hecho, compartir tantas cosas allá. Uno coge y es eterna la lista de chalanes y de gente del mundo del caballo que pasó por allá. Sí, entonces en esa segunda estadía donde don Fabio, pues tuve mejor suerte que en la primera, porque ya llegué y entonces ya ese mundo de don Fabio en los caballos ya estaba más reducido solamente al volador, ¿cierto? Entonces me quedó más fácil trabajar, me entregaron animales. Allá siempre el que entraba de último era el que le entregaba a cada uno lo más malito, lo que iban desechando encartado. Los otros, Sí. claro. Entonces me entregaron esos descartes y en cuestión de 4 meses, Ricardo, tenía yo 3-4 potros en pista ganando de todos esos. Qué bueno. Esa segunda vez que estuve con don Fabio, lástima que ya esa era como ya el principio del fin de don Fabio, ¿cierto? Y no solamente don Fabio como persona, sino de toda esa institución pues, que fue la Margarita, ¿no? Pero me tocaron animales muy buenos, con los cuales pude demostrar pues mi trabajo. Recuerdo 2 hijos del ámbar que me fue muy bien con ellos. El abanico, sí.
que fue el que me salió llevando a Estados Unidos, Sí. y la boina roja. Y la boina roja. Y la boina roja, sí. Excelente yegua. Excelente yegua. Esa me tocó a mí hacerle varias sacadas y en todas me fue muy bien. La compró Pichi, ¿cierto? Braulio Sí, Rosario. ella quedó en Estados Unidos, nunca me di cuenta quién la había comprado. Pero creo que Pichi Sí. fue el que la llevó a los Estados Unidos. No sé, Sí. Ricardo, me imagino que sí, pero fue que cuando yo me fui para Estados Unidos, ¿En qué año fue la ida para Estados Unidos? en el 99 que nos fuimos la mitad Para la Mundial, la mitad de Colombia. La mitad de los caballistas colombianos nos fuimos para Estados Sí, Unidos. sí, Sí. llegamos todos. Sí, entonces nos fuimos dizque, a conocer, y en el caso particular mío, pues yo tenía 2 niñas pequeñas, las dejé en la casa, me fui con Mónica, mi esposa, para Estados Unidos. A la Mundial del 99. Nos fuimos para la Mundial, Sí. porque, a ver, yo saqué la visa para irme a llevar unos caballos de don Fabio, íbamos Germán Naranjo, Sí. que en paz descanse, y Claro. yo, íbamos Germán iba con el Atrevido y con el Prólogo, y yo iba con la boina roja y con El abanico. y con el abanico. Y resulta que entonces, antes de irnos para allá, para la Mundial, se vendió al Atrevido y se vendió el abanico, entonces se desbarató la ida. Y entonces yo de todas maneras salí y me fui para Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál era la idea? La idea era ir a conocer. Y devolverte ahí mismo. Y sopesar allá. No, yo quería ir a conocer y sopesar, si valía la pena quedarme o devolverme. Y la verdad que cuando yo llegué a Estados Unidos, sí, encontré como un ambiente muy propicio para trabajar y aprender más. ¿Y entonces te ubicaste dónde? Me ubiqué yo llegué a Miami, de Miami nunca me moví. Entré a trabajar con un señor en lo que está ahorita, en la misma pecera donde está Jaime Escudero. En Horse Country, pues, en Horse Country, sí. Más acá de Horse Country, en la vía para Homestead, Sí. o ahí por la 100. Lo que es ahorita la escuela De Jaime Escudero. de Jaime Escudero, sí. Jaime Escudero no la tenía, entonces entré a trabajar con un señor ahí. Y no, ya cuando llegó pues ya la Mundial, me fui para la Mundial. Y no, a explorar cosas. Y sí, y de allá vine con 2 ofertas de empleo. Me quedé con el señor Alberto Fontela. Ujú. Sí, Claro, con claro. don Alberto me quedé ahí. Tenía un criadero grande, un señor muy querido, muy amplio pues para trabajar con él. Y con él sí ya me quedé trabajando un año. Regresé trabajando con él, regresé aquí a Colombia por mis hijas, ya había hecho pues toda la documentación para llevármelas. Cuando regresé nuevamente pues a trabajar con él. En ese entonces tenía una calidad de animales pues más o menos, como de la mitad, pero nos iba bien. Ujú. Nos iba bien porque pues eran animalitos bien trabajaditos. Yo llegué como a mirar allá a ver qué era lo que se hacía, qué era lo que gustaba. Nos parecía muy raro eso del performance o eso del play, Claro. eso. Yo creo que a muchos nos dio mucha dificultad Sí. asimilar eso pues. Sí, sí, sí. Pero cuando uno lo asimila, Claro. uno sabe de qué se trata y trabaja para eso y ahí... Sí. Y ahí nos fue es un bien. mercado muy importante. Es un mercado que muy desafortunadamente se ha ido muy a menos, pero es un mercado demasiado importante para nuestro caballo. Y entonces está con Fontela ¿hasta qué año más o menos? Yo estoy con Fontela, estuve hasta el 2001, más o menos hasta la mitad, ¿cierto? Y conocí a un señor muy querido, se manejó muy bien conmigo, es muy conocido. Conocí a José Rodríguez, Claro. que era dueño del Paso Ranch, Sí, ahí enseguida, sí, ¿cierto? sí. Ahí con Osvaldito de la Vega, pues Sí. muy caballistas, muy queridos, ¿cierto? Cuando el trabajo mío llegó al final, pues con don Alberto, ambos me ofrecieron trabajo. Osvaldito me ofreció trabajo, y una oportunidad, y José también. Entonces, lo que pasa fue que José, como que se le alumbró en ese momento para que hiciéramos todo un proyecto nuevo, y entonces me fui a hacer un proyecto con José Rodríguez. Él compró, pues, él tenía una finca con que estaba empezando,
y llamamos amigos, llamó él pues amigos que tenía y llenamos una pesebrera y comenzamos a hacer lo mismo, a trabajar caballitos para performance, para pleasure y todo eso, porque también... Y subías a todas las ferias del norte y todo, o poco te movías de la Florida. Poco me movía de la Florida, usted sabe que allá siempre en ese tiempo, no sé ahorita, pero en ese tiempo pues eran varias ferias que había en Miami, sí, en West Palm Beach. Claro. Todos esos sitios se mantenían uno pues ocupados. En ¿cierto? Tampa recuerdo que había en febrero. En Tampa. No solo el Spectrum, sino que en febrero cuando la feria que se hace allá de los juegos mecánicos y todo, siempre se hacía una feriecita, la de West Palm Beach, y Ocala tenía varios shows, entonces no había necesidad mucho. Y comienza uno de acordarse que sí, había mucho evento, entonces no había necesidad uno de desplazarse, solamente pues cuando es la nacional, usted sabe que todo el mundo de todos arranca los rincones para la nacional, era en Perry, y bueno, hasta allá sí fuimos. Y bueno, hasta que pues también se cumplió también el proceso con José. Cuando se cumplió el proceso con José, pues yo ya quería hacer otras cosas también. Ya comencé pues como a descubrir nuevos caminos en Estados Unidos, aparte de los caballos. Aparte de los caballos. Sí, aparte de los caballos hay. Siempre, yo desde que llegué a Estados Unidos, yo no me enfoqué solamente por los caballos, sino que yo siempre estuve muy, muy curioso por explorar otros caminos. Pero no dejaba los caballos. No, nunca, es que no se puede, no es uno capaz. Paso Fino TV presentó a Ricardo Arango en Charlas de Caballos.